que estamos con Patricia Farías Gallegos, representante de Fuerza Nacional como senadora nacional, abogada de profesión con una diploma de especialista en gestión pública de SAN, actual congresista que logra la reelección como senadora nacional. Durante su actual mandato ha sido presidente de la Comisión de Constitución y antes de ser parlamentaria se ha desempeñado como región de Lima durante la gestión de Luis Castañeda del Ocio. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es la agenda legislativa. ¿Cuáles serán los puntos? Quizás podamos entrar en los 3 puntos claves o principales que su bancada va a desarrollar el primer año, o en el caso de no tener definido aún qué puntos claves va a desarrollar la bancada, los puntos que desde su despacho van a poder impulsar en este primer año de gestión, que quizás va a ser uno de los más importantes por acomodarnos en esta nueva etapa bicameral. Me gustaría comenzar con la actual congresista Patricia. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación. Un saludo a Patricia, a Jaime y a Frank. Es muy grato poder estar departiendo con otros grupos políticos que, aun cuando estamos en el conteo, pero sabemos que es muy posible que estén ahí. Creo que lo más importante y lo que debemos de resaltar es la posibilidad de dialogar y de escuchar. Así que encantada de estar en este panel. En principio, nosotros, el eje principal de nuestra campaña que se va a traducir en la agenda legislativa es devolver a nuestro país el orden, ¿no? El orden para nosotros es algo que se ha perdido a lo largo de los últimos años, y creo que no solamente el orden significa el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, sino también las grandes reformas que se tienen que hacer, como por ejemplo la reforma del sistema de justicia. Durante estos últimos años se ha pretendido hacer una reforma en la ley orgánica del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero siempre existía ese concepto, ese criterio de que era un Congreso que no tenía la posibilidad de hacerlo porque carecía de legitimidad y porque había luchas realmente entre el sistema de justicia y el Congreso de la República. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que podamos nosotros ponernos de acuerdo y tener por fin esa reforma del sistema de justicia que contribuye evidentemente a la lucha contra la criminalidad. Nosotros, por ejemplo, no es posible que tengamos actualmente 47% de internos que se encuentran procesados a la espera de una sentencia y que tengamos tantos imputados por delitos y que son puestos en libertad en sede fiscal. Eso obviamente a lo que está contribuyendo a que no haya, a que haya una sensación de impunidad y que haya un sistema de justicia que no está funcionando. Yo creo que una de las grandes tareas para recuperar el orden es la reforma del sistema de justicia, acompañado del fortalecimiento de la Policía Nacional, acompañado de tareas importantes que hay que darle también a las Fuerzas Armadas. El otro tema importante para nosotros es la reactivación económica. Con la Constitución del año 1993 tenemos la posibilidad de tener un país que a los ojos del mundo, no solamente de América Latina, es un país que está en crecimiento, que tiene un crecimiento sostenido, una estabilidad macroeconómica, tenemos una moneda que es fuerte, un presidente del Banco Central de Reserva que, por supuesto, debe seguir en funciones. El gran Julio Velarde realmente ha sido garantía durante todos estos años para tener la estabilidad que nosotros hemos tenido, pero creo que tenemos que ir más allá. El país puede dar mucho más. Debemos de tener cifras mejores para el crecimiento, debemos de destrabar grandes proyectos, no solamente mineros, por supuesto, preservando el medio ambiente y dándoles todas las garantías de que sea una minería responsable, sino también tenemos que tener la posibilidad de que esos grandes proyectos realmente puedan darle al Perú ese desarrollo, ese crecimiento y esa posibilidad de ser realmente lo grande que fuimos en los años anteriores.
El otro tema, y quiero finalizar con esto, es el fortalecimiento institucional. Tenemos que consolidar el rol del Senado. Estamos regresando a la bicameralidad después de 30 años. Realmente el Senado debe ser esa cámara que se requiere en ese momento, esa cámara reflexiva, esa cámara revisora que realmente le dé al Perú esa calidad de leyes que necesitamos y también esa tranquilidad que se requiere en todo nivel. Muchas gracias. Congresista Párez, usted habló y coincidió en este punto con Plan sobre la necesidad de una reforma del sistema de justicia. Frank ha planteado una propuesta que es los jueces y fiscales sin rostro. ¿Cómo lo ven esto en el Consejo Popular? ¿Lo ven viable crear esta figura? Bueno, a saber en algún momento existió. Sí, yo misma soy autora de un proyecto de ley. Lo consultamos en su momento con el Ministerio Público y nos dieron algunos alcances respecto a que, digamos, tendría que tener ciertas características para casos de extorsión, para casos graves, delitos sicariato, exclusivamente para determinados delitos en donde vemos que efectivamente hay muchísima amenaza contra los jueces. En el momento en el que yo tuve la entrevista con el fiscal de la Nación, señaló que habían aproximadamente 80 fiscales en ese momento que estaban siendo amenazados. Entonces tiene que haber alguna solución, o sea, no los jueces sin rostro de los 90, sino estamos hablando de algo que garantice realmente que pueda juzgarse a estos delincuentes sin que corra peligro la vida de los jueces y fiscales. Congresista Juárez, y usted además que ha sido presidente de la Comisión de Constitución, sí. ¿Qué reformas quedaron pendientes si usted cree que se pueden empezar a trabajar en este nuevo Congreso de Irlanda? Sí, en realidad creo que la reforma más importante de los últimos tiempos ha sido la reforma de regreso a la bicameralidad y la reelección de las autoridades, ¿no? Si bien es cierto, hubo un referéndum hace un tiempo atrás, en el 2018, me parece. Sí, obviamente las normas están en ese caso diseñadas para que los resultados de ese referéndum sean respetados por 2 años, ¿no? Y luego después de eso se puede perfectamente emprender cualquier reforma política, inclusive que tenga que ver con ese tema, ¿no? Nosotros creemos que el retorno a la bicameralidad, este nuevo sistema que se está estableciendo tiene que consolidarse. Creo que estos 5 años tienen que ser, va a haber, imagino, algún tipo de fricciones con diputados por lo que significa el Senado, y creo que a lo que nos va a llevar, y a las funciones del Senado especialmente, a lo que nos va a llevar es que haya altos consensos entre diputados y senadores, porque senadores tienen la función de poder aprobar, desaprobar, modificar, y las normas que vienen de diputados no tienen que venir como ahora, por ejemplo, que salen del Congreso y dicen, bueno, no importa, hay que aprobarlo porque después lo va a observar el Ejecutivo, ¿no? Entonces, han habido unos niveles de irresponsabilidad enormes, especialmente en las normas que tienen alto contenido fiscal, ¿no? Luego, creo que tenemos que consolidar y evitar estas confrontaciones, incentivar estos niveles de consenso que tienen que haber entre diputados y senadores. El otro tema fundamental que hemos conversado ya, creo que Jaime lo ha tocado, es la reforma del sistema de partidos políticos, ¿no? Hemos efectivamente concurrido, después de una reforma del señor Vizcarra, hemos concurrido 35 partidos. Esto no va a ocurrir más porque ya se ha hecho una modificación, por lo menos parcial, de esta reforma del sistema de partidos, en el sentido de que no se pueden inscribir ya más partidos con solo 23,000 firmas o militantes como se ha estado haciendo ahora. Los partidos tienen que consolidarse y tiene que haber un trabajo político. No se puede deslegitimar el trabajo que se hace para la conformación, la organización y el mantenimiento de un partido político. Los partidos políticos tienen que tener vigencia en el tiempo, tienen que consolidarse no solamente en Lima, sino también a nivel nacional. O sea, toca
especialmente a los partidos nuevos en ese momento que entran o tienen por primera vez representación en el Congreso, hacer un trabajo importantísimo de consolidación de sus bases a nivel nacional. Creo que los partidos debemos de tener representación. En muchos de los casos ha habido los movimientos regionales y locales los que han tenido preeminencia en las zonas del país, pero creemos que son los partidos los llamados realmente a tener esa representación nacional, ¿no? Entonces hay que consolidar una reforma del sistema de partidos importante y por supuesto tengo que incidir también nuevamente en la reforma del sistema de justicia, ¿no? Creo que esos son temas fundamentales, se han tocado también algunos aspectos como por ejemplo las precisiones que se han dado a la cuestión de confianza, es un tema absolutamente institucional en el Congreso que se tomó en su momento porque ya habíamos visto el cierre del Congreso inconstitucional de parte del señor Vizcarra tomando una serie de atajos que realmente se precisaron con la ley de cuestión de confianza y me tocó hacerlo a mí en condición de presidenta de la Comisión de Constitución y creo que lo único que se ha hecho en ese caso no es generar un desequilibrio de poderes, sino simplemente proteger de manera institucional al Congreso. Por hechos, por acciones que el Congreso adopta en su rol realmente legislativo y además por su propia naturaleza, no puede de manera alguna, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Y recordemos, ¿no? Se cerró el Congreso cuando se estaba eligiendo a miembros del Tribunal Constitucional, que es una facultad exclusiva del Congreso. Entonces, nadie puede plantear una cuestión de confianza respecto a facultades exclusivas y excluyentes del Congreso. Y esa es la única precisión que se ha hecho, pero sí se pueden plantear cuestiones de confianza sobre temas que tienen que ver con políticas sectoriales. Entonces, creo que esos son, o sea, hay reformas políticas pendientes aún. Creo que la renovación por mitades también, creo que es una buena idea, se quedó en el tintero, fue propuesta de Adriana Tudela, y creo que podríamos revisar algunos otros mecanismos, como por ejemplo también revisar la vacancia por incapacidad moral, que es una figura que el tribunal, muy abierto, el Tribunal Constitucional con la doctora Marianela Ledesma acotó y creo que podríamos evaluar también la posibilidad de que no haya, por cualquier tema, como se evacuó, por ejemplo, a Gerí, se censuró a Gerí cuando en realidad la figura era la vacancia. Correcto, muchas gracias. Ya que tenemos acá 3 senadores, ¿qué opinan de esta propuesta de que la Cámara de Diputados pueda aprobar una ley por insistencia y saltarse de alguna manera con la votación de los 3/4 de la Cámara Baja, una ley que vaya directamente al Poder Ejecutivo? Ahí la dejo abierta para decir, ¿a quién le gustaría responder? ¿Usted bueno, participado del diseño de este? Sí. En realidad, inclusive ya en el Congreso anterior, Alejandro Cabero presentó un proyecto de ley para que haya la posibilidad de la insistencia, pero que luego regrese nuevamente al Senado, ¿no? Yo creo que así como los reglamentos de las cámaras que están aprobados ya por este Congreso y que entiendo yo que el siguiente Congreso, diputados, senadores y el Congreso en su conjunto revisará, yo creo que este es un tema también que puede revisarse, es una reforma constitucional que tendría que hacerse a efectos que diputados puedan revisar, digamos, ir nuevamente en insistencia respecto a algún proyecto que se presente, ¿no? O sea, yo creo que las normas no están hechas en piedra y además nosotros no nos cerramos a la posibilidad de que lo que se ha hecho es perfecto. Seguramente hay cosas que se pueden mejorar y con el concurso de los nuevos representantes del Congreso tal vez podamos llegar a mejorar realmente. Lo importante de este momento es que inclusive el propio presidente del Banco Central de Reserva ha señalado que el retorno a la bicameralidad lo que le traerá al país es estabilidad, no solamente política, sino también económica. Sí, bueno, respecto a las PASO, la eliminación de esta alternativa realmente se dio porque fue un modelo que se importó de otros países, de Argentina,
especialmente, y lo que ocurría era que obligaba a todas las personas del país a hacer una elección previa, y eso significaba también una elección como la nacional, porque todos los peruanos teníamos que ir a escoger a los representantes de los partidos políticos. Y considerando que ya teníamos las elecciones que venían tanto en el 2026 nacionales y las regionales y municipales, era un gasto excesivo para el Estado peruano organizar unas PASO. Creo que no se va a volver a repetir el fenómeno, excepto en las regionales y municipales, en donde inclusive le vamos a agregar los movimientos que van a participar. No vamos a tener luego después esta cantidad, esta proliferación de partidos, porque muchos perderán la inscripción ya una vez, si es que tienen candidatos electos, alcaldes y gobernadores, conservarán su inscripción. Usted mencionó que se ha hecho un cambio para que no sea tan fácil ahora crear un partido político. Claro, sí, ahora se requiere más de 400.000 firmas para formar un partido político. Entonces ya no se va a poder formar un partido con 23.000 firmas, y por eso es que se dio realmente la proliferación de partidos. Ahora los que han pasado la valla de las generales conservan su inscripción, y también los que pasen la valla de las elecciones municipales también conservarán la inscripción. Entonces tendremos, digamos, cada vez una selección, digamos que se han hecho un paso, ¿no? También en estas elecciones generales y municipales. Respecto a lo que mencionaba, que no van a ser de partidos, los alcaldes y gobernadores de partidos zombies, no. Si es que pasan y tienen realmente la valla necesaria, esos partidos se conservarán y estarán dentro de nuestro sistema de partidos políticos. Bueno, entramos al último bloque, que es respecto a las reglas fiscales. El tema económico muy importante, va de la mano con la política. Y queremos saber cuál va a ser el criterio del impuesto donde van a estar para ver los proyectos que tengan un impacto fiscal negativo, ¿no? Como lo que hemos visto ahora, el Consejo Fiscal ha levantado bastantes alertas sobre las leyes aprobadas en el último periodo de la era unicameral. Así que me gustaría saber cuál va a ser la postura, ya sea del partido o de las personas propias, respecto a leyes que tengan alto impacto fiscal, sobre todo el impacto fiscal negativo. Luis Juárez, ¿cuál va a ser la postura ahí? Sí, supongo diciendo que además usted viene de este congreso que ha sido muy cuestionado por el impacto negativo en la ley. Efectivamente, como bien lo dice Frank, esto se origina por una sentencia del Tribunal Constitucional que abre la puerta, y la verdad incomprensible, porque la Constitución es clarísima cuando señala que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Pero el Tribunal Constitucional hizo una interpretación diciendo, está bien, no tienen para este periodo, sí para el siguiente. Entonces ahí abrió la puerta, que realmente ha sido sumamente complicado poder cerrarla, y nosotros hemos tenido muchos de los casos iniciativas de conversar con los presidentes del Consejo de Ministros, con los presidentes que hemos tenido a lo largo de este tiempo, para pedirles que planteen una acción de inconstitucionalidad a efectos que puedan parar este tema. E inclusive yo he conversado con los miembros del Tribunal Constitucional y han señalado que, bueno, el Perú tiene una gran deuda social que hay que reconocer. Efectivamente, hay una gran deuda social, pero cada cosa tiene que ser, digamos, planteada de acuerdo a las atribuciones y a las funciones de cada poder del Estado. Y el legislativo definitivamente, de acuerdo a la Constitución, no tiene iniciativa de gasto. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Aparte de hacer este tipo de solicitudes, de pedidos al Ejecutivo, hemos, en el reglamento de la Cámara de Diputados, del cual soy autora, se ha establecido que no se admitirán proyectos que creen o aumenten gasto público. Este es un candado que hemos puesto concreto para eliminar, para limitar estas iniciativas legislativas. ¿Quién va a determinar, quién va a ser el filtro para determinar? Esto, al menos actualmente, quien evalúa las iniciativas legislativas que se plantean es la primera vicepresidencia del Congreso. En este caso será la primera vicepresidencia de diputados que evalúe estas iniciativas. Nosotros lo hemos puesto en el reglamento,
pero también estamos esperando, por supuesto, que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a este tema. Efectivamente, Frank también habla de la creación de universidades, pero así de manera indiscriminada. Y claro, todo el mundo con un criterio populista aprobado y aprobado, y lo que no saben es que existe un solo presupuesto para universidades, y ese presupuesto ahora se comparte con 40 universidades más que se han creado, inclusive 3 o 4 universidades en una sola región. Ahora me preguntan por qué no votar en contra. Nosotros hemos votado en contra en muchos de los casos. Por ejemplo, en el caso de los CAS. En el caso de los CAS, que fue también una norma que significa muchos millones, nosotros obviamente entendemos que ahí hay una discriminación respecto a lo que, por ejemplo, los trabajadores de la 276 o de la 728 tenían en relación a los CAS, ¿no? Entonces, lo que se decía era, bueno, está bien, ya, pero hay que hacerlo de manera progresiva. Pero yo creo que estos temas tienen que zanjarse de una vez por todas en el Tribunal Constitucional, y efectivamente, por lo menos ahora en el reglamento de diputados hay este candado, que estas normas que tienen contenido de gasto fiscal no deben ser siquiera circuladas a las comisiones. Costa Fares, ¿cómo ven ustedes el tema del reguismo, que ya lo han visto con bastantes ampliaciones Varias de este último periodo unicameral? ¿Va a haber otra ampliación más, cree usted? ¿O ya no hay puerta para eso y se debería enfocar en el IMAP? A ver, lo que no podemos dejar de reconocer es que hay un problema social, hay un problema realmente de muchos peruanos que también por falta de oportunidades se dedican a esta actividad, dado el precio elevado del mineral, del oro, de la plata. Entiendo que la ampliación se da hasta diciembre. Creo que el gran desafío de este Congreso de Diputados, especialmente, será el gran debate que se dé de este tema. Creo que durante los primeros meses de vigencia del nuevo mandato, creo que puede haber un debate importante sobre la nueva ley de mediana y pequeña minería, a efectos de evitar que llegue diciembre y en diciembre nuevamente estén las marchas frente al Congreso y que impulsen nuevamente a una ampliación indiscriminada del Reinfo. Nosotros creemos que tiene que haber un nuevo proceso de formalización, el que hay y que contempla este registro de pequeña minería, y realmente no ha funcionado, porque si no ya tuviéramos muchos formalizados. No ha funcionado, entonces tiene que plantearse también a nivel del Ejecutivo un nuevo sistema de formalización a efectos que en realidad los mineros puedan formalizarse, puedan pagar impuestos y que haya un orden, como es lo que realmente, digamos, engloba todo nuestro programa de gobierno, nuestro plan de gobierno. Realmente hay que devolver el orden también a este grupo, a este sector, que realmente año tras año también aprovecha de esa circunstancia y de la presión. Y además tengo que señalar de manera abierta, el Partido Juntos por el Perú es el que en todo momento, por lo menos este periodo, este último año, ha manejado la Comisión de Energía y Minas, y son los que promueven abiertamente que haya reinfos indiscriminados y que por lo menos la última propuesta fue que se amplíe por 5 años. Este Congreso también ya no debería ver la nueva ley MAP. No debería de verla. Creo que quien tiene la Comisión de Energía y Minas es Juntos por el Perú, y ellos abiertamente están promoviendo realmente que haya inclusive también la revisión de las concesiones, ¿no? Entonces este es un tema muy grave que creo yo que el siguiente Congreso tiene la tarea fundamental de inicio, porque en diciembre nuevamente vence la ampliación del rey. Sí, gracias. Sí. Bueno, tenemos que devolverle al país el orden. Nosotros tenemos un país maravilloso. Creo que podemos resumir el orden en base o con base en los consensos a los cuales podemos llegar, y creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo,
Creo que más allá de algún tipo de divergencias, digamos, creo que todos tenemos el ánimo de sacar adelante a nuestro país. Creo que hay factores comunes que se han establecido ahora, como la lucha contra la criminalidad, como, por ejemplo, el gasto fiscal, algunos temas, y creo que no hay mayor disenso respecto a estos temas. Yo creo, tengo mucha esperanza que haya unos buenos niveles de comunicación, tanto en diputados como senadores y entre las cámaras, y creo que vamos a poder tener un mucho mejor Congreso del que hemos tenido en este último quinquenio que ya sea. Agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por su disposición. Debo decir que invitamos también al representante de Juntos por el Perú y del Partido Obras, que no obtuvimos respuesta de ambos partidos, o recibimos en algunos casos, digamos, algunas objeciones para poder asistir. Nosotros tenemos como uno de los pilares fundamentales establecer el diálogo. En el comercio tenemos diferentes espacios, desde que es en la cúpula, tenemos audiencias vecinales, tenemos un programa de audiencias universitarias, donde en la campaña electoral hemos recorrido varias regiones, hemos tenido candidatos de los partidos acá presentes que vamos a seguir invitando y vamos a seguir continuando con nuestro recorrido por regiones. Vemos que establecer diálogo en estas épocas de polarización y confrontación es sumamente importante, rescatar estos espacios considerados tradicionales para sentarnos cara a cara y no en la virtualidad se acostumbra ahora, y poder encontrar consensos y una agenda a favor del país. Esto ha sido desde la Cúpula de Comercio y le agradecemos a todos por su participación y a las personas que nos están viendo por tomarse tiempo de escuchar esta jornada. Muchas gracias.